¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la parte 12 del curso de HTML y CSS. Amigos, este curso no puede quedarse sin que veamos un tema fundamental cuando construimos páginas web. Hoy vamos a ver cómo se integran formularios HTML a nuestras páginas. Comencemos con un pequeño acercamiento teórico a lo que son los formularios HTML. En la página para desarrolladores de Mozilla.org encontramos la siguiente definición. Los formularios HTML son uno de los puntos principales de interacción entre el usuario y un sitio web o aplicación. Ellos permiten a los usuarios enviar información a un sitio web. Y aquí nos complementan esta definición con algo muy importante. Nos dicen que un formulario HTML está hecho por uno o más campos que pueden ser de texto de una sola línea o multilínea. También podemos encontrar cajas de selección, botones, checkboxes o botones de radio. Y que cada uno de estos campos, en lo general, siempre están acompañados de un label que describe su propósito. Esta definición que vemos acá, amigos, es clara y nos da a ver el primer punto principal de lo que son los formularios HTML, y es la interacción entre usuario y sitio web. Para entender un poco más a qué se refieren con esta interacción, veamos unos ejemplos sencillos de formularios HTML. Seguramente en alguna ocasión, amigos, nos hemos encontrado con alguna página web que tiene una sección de Contáctenos, en donde nos presentan una página web con diferentes campos que debemos diligenciar para luego oprimir un botón de enviar mensaje. En ese momento, los datos que diligenciamos en este formulario se recopilan y se envían al servidor donde se aloja o se hospeda esta página web. Es precisamente esta la interacción a la que se refieren en la definición anteriormente vista. Otro ejemplo de formulario HTML que podemos encontrar comúnmente es este. Un formulario de acceso donde nos van a solicitar un nombre de usuario y una contraseña. Al oprimir el botón de acceder, los datos ingresados son recopilados, enviados al servidor donde se aloja la página, validados y en caso dado que sean correctos, vamos a poder acceder a los contenidos de esta página. Otro ejemplo de formulario HTML que comúnmente podemos encontrar es este. Cuando en alguna página terminamos de leer algún artículo interesante o noticia, vamos a encontrar con una sección donde el usuario va a poder dejar algún comentario respecto a lo que acabó de leer. El usuario ingresa los datos solicitados, acepta alguna otra política que se necesite y finalmente oprime el botón publicar comentario, con lo que seguramente se va a recopilar toda esta información ingresada, va a ir al servidor web y va a ser almacenada en una base de datos. Luego de esto, seguramente el comentario va a quedar visible junto con los demás comentarios de los usuarios que han leído el artículo. Ahora sí, amigos, tengan presente lo siguiente. Cualquier página donde encontremos campos de texto como estos de acá o como estos de acá, seguramente por debajo estamos haciendo uso de lo que es un formulario HTML. Y con toda seguridad, al finalizar estos campos, siempre vamos a encontrar un botón como este o como este de acá, el cual es el que finaliza la interacción entre el usuario y la página web. Excelente, amigos, ¿y cómo hacemos entonces para integrar estos formularios en nuestra página web? Pues entonces veamos el siguiente ejercicio. Ya tengo aquí abierto brackets con un proyecto HTML muy sencillo. En este momento tenemos un HTML, en el cuerpo no tenemos absolutamente ningún contenido hasta el momento. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un título a esta página. Ahora, para indicar que vamos a hacer un formulario HTML, debemos entonces crear estas etiquetas form. Y por regla general, lo primero que debemos hacer es ponerle un identificador a ese formulario, por si en la misma página tenemos varios formularios. En este momento, lo único que podríamos apreciar en la vista dinámica es el título H1 que colocamos, nada más hasta el momento, ¿vale? Ahora, dentro del formulario podríamos colocar otro título H2. Coloco este título que dice tipos de datos HTML básicos porque voy a explicar primero los campos de formulario que siempre han existido con la
especificación de HTML. Y luego vamos a ver unos campos que fueron incluidos en el estándar HTML5. Vamos a crear el primer campo de este formulario y recordemos la definición que nos decía que todo campo generalmente está acompañado de un label que describe el propósito del campo. Copiamos el siguiente código que hace referencia al label y en esta parte de acá colocamos el texto que queremos que el usuario vea. En la vista dinámica este texto lo veríamos de esta forma, es simplemente un texto que todavía no podemos interactuar. Enseguida de ese texto, ahora sí vamos a colocar el campo con el que el usuario puede interactuar. Aquí lo que estamos incluyendo es una etiqueta de tipo input, a la cual tenemos que darle un identificador único. Además de esto le tenemos que asignar un nombre. Ese nombre debe ser un texto que corresponda a lo que va a digitar el usuario dentro de ese campo. También tenemos que estipular el tipo de dato que va a almacenar ese campo. En este caso le vamos a decir que es un tipo de texto. Este tipo es el que básicamente nos va a definir cómo queremos que se vea ese campo frente al usuario. Y precisamente una de las formas más utilizadas es el de texto. Si al campo le estipulamos el atributo required, indicamos que el usuario debe diligenciar este dato obligatoriamente. Si no colocamos este atributo, estamos indicando que el usuario puede dejar este campo en blanco. Por el momento, este campo dejémoslo entonces que sea obligatorio. En la vista dinámica ya veríamos el primer dato con el cual puede interactuar el usuario y como vemos es de tipo texto. Muy bien amigos, algo muy importante que tenemos que tener presente es, por lo general, siempre un label está asociado a un input y eso cómo lo hacemos a través de este atributo for, en el cual le vamos a estipular cuál va a ser el ID del input que está asociado. En este caso vemos que este label está asociado al input 1. Ahora sí, continuemos. Vamos a colocar dos saltos de línea aquí para separar el siguiente campo. Otro tipo de dato común que vamos a encontrar son los checkbox. Este campo también lo representamos a través de la etiqueta input, a la cual le debemos colocar un identificador único, un nombre que lo diferencie de los demás campos del formulario y en este caso el tipo va a ser checkbox. Adicionalmente, cuando utilicemos un campo de tipo checkbox debemos estipular el atributo value. El dato que coloquemos acá será el que se asocie al campo 2 cuando el usuario oprima el botón del formulario, los datos se recopilen y se envíen al servidor. Amigos, pongan atención aquí a lo que les voy a explicar para entender un poco más claro lo que significa este nombre y en los valores en los campos. Analicemos el comportamiento de este formulario de acceso. Tenemos un campo de texto, un campo de contraseña, un checkbox y el botón de envío. En el código HTML, muy seguramente este campo de acá tiene un nombre. Este también tiene otro nombre que lo diferencia, este checkbox tiene otro nombre y finalmente el botón. Si en este momento el usuario hace clic en el botón acceder, la información de este formulario se recopila y se agrupa de la siguiente forma. El nombre de este campo se asocia al texto que digitó el usuario. De igual manera, este campo de texto de acá, su nombre se asocia a la contraseña que digitó el usuario. Para el caso de este tipo de dato que es checkbox, si el usuario no lo selecciona como está en este momento, el nombre de este campo no se asociará a nada. Pero si el usuario lo selecciona, el nombre de ese checkbox se asociará al valor que hayamos colocado acá. Ahora sí, como este formulario no tiene más datos y ya tenemos las agrupaciones de nombre-valor, entonces esos datos viajan por internet hacia el servidor web. Y es allí en el servidor web donde esos datos se procesan y se utilizan según la programación que le hayamos indicado a este botón. Perfecto amigos, espero este proceso les haya quedado un poco claro. No es muy relevante para este curso de HTML, pero sí es importante que lo tengamos ahí grabado en la cabeza, ¿vale? Miremos otro campo que podemos utilizar en formularios y es este, el de tipo password. En este momento la vista dinámica quedaría de la siguiente forma. Esto es un campo de tipo texto, este es el checkbox y este es el password. Es muy similar al de tipo texto, lo que pasa es que los caracteres o las letras que digitemos no las vamos a poder ver, por lo que es un tipo password y por seguridad no debería dejarse ver el contenido de ese campo.
Miremos otro tipo de campo, que es el siguiente, coloquémoslo acá. El comportamiento de este campo es similar al del checkbox, pero los radio button son utilizados para que el usuario seleccione una de varias opciones, de la siguiente forma. En el código debemos crear entonces tanto radio button como opciones tenga el usuario para seleccionar. Cada radio button debe tener un identificador único, pero deben pertenecer al mismo nombre de campo. También cada uno debe tener un valor único dentro del grupo al que pertenecen. De esta forma, en la vista dinámica el usuario podrá seleccionar solo una opción de las que tiene disponibles. Hasta aquí tendríamos los tipos de campo básicos que teníamos en HTML antes del estándar 5. Este nuevo estándar incorporó los siguientes campos con el objetivo de facilitar el trabajo de validación de datos. Veamos los siguientes. Incluyamos en este ejemplo el tipo de dato color. Este campo pone a disposición del usuario una interfaz de selección de colores. Este campo, por ejemplo, es útil para almacenarlo en una base de datos y más adelante personalizarle la interfaz al usuario según el color seleccionado. Ahora, amigos, veamos el tipo de dato fecha. Y precisamente la funcionalidad o el objetivo de este tipo de dato es facilitar la selección de fechas dentro de la interfaz. Otro tipo de dato muy utilizado es el de email. El objetivo de este campo es ayudarnos a validar que el usuario digite un correo con formato correcto, es decir, que tenga la arroba y que tenga un dominio.com al final. Y otro tipo de dato muy utilizado es el que nos permite filtrar solo números en el campo. Y por último, recordemos que todo formulario siempre va a finalizar con un botón. En la vista dinámica, el formulario se vería de esta forma. Tengamos en cuenta que no hemos aplicado estilos a este formulario. Ahora, amigos, entonces, en este momento, ¿qué pasa si yo oprimo el botón enviar mensaje? Cuando lo oprimo, lo primero que se hace es entrar a realizar todas las validaciones pertinentes del formulario. Y estas validaciones se hacen desde el campo que está más arriba hacia abajo. En este momento se nos indica que el dato 1 es obligatorio y lo tengo que diligenciar. Ahora, al oprimir el botón enviar mensaje nuevamente, nos dice que el campo 3 también es obligatorio. Lo escribimos y este campo lo vemos de esta forma porque recordemos que es un campo de tipo contraseña o password. Oprimimos nuevamente, ahora nos dice que el campo 7 email es obligatorio. Si yo escribo esto nada más, él me va a decir que falta una arroba, porque los correos recordemos que siempre tienen una arroba. Si yo incluyo la arroba y le doy enviar mensaje, me va a seguir diciendo que hay una falencia en este formato, porque me hace falta digitar el dominio del correo. Si yo le oprimo nuevamente el botón, ahora sí ya pasamos al siguiente campo. Este campo es solo numérico, por lo tanto, si yo en el teclado oprimo letras, no las va a permitir. En cambio, si oprimo números, sí los permite. Además, me provee esta interfaz para poder incrementar o disminuir la cuenta del número. Ahora sí, amigos, como todos los datos están correctamente diligenciados, al momento que yo oprima el botón enviar mensaje, ahora sí se van a poder recopilar y agrupar toda la información y enviarla al servidor donde está almacenada esta página web. Enseguida de esto se va a borrar todos los datos. Los datos serán borrados y restablecidos a modo de indicar que los datos que se habían escrito fueron enviados correctamente al servidor. Oprimimos el botón, los datos se envían y se restablece la interfaz. Excelente, amigos, ahora que ya tenemos fresca esta información teórica, vamos a hacer lo siguiente. A la página web que construimos le vamos a integrar el formulario de Contáctenos y lo que queremos es que al oprimir este botón salga este formulario, en el cual en esta sección tenemos este formulario de Contáctenos, en donde le vamos a solicitar al usuario un nombre, un apellido, un correo electrónico, nos especifique qué tipo de mensaje quiere realizar y finalmente nos escriba el mensaje, para luego oprimir el botón enviar mensaje. Vamos a crear rápidamente este formulario y le vamos a aplicar estilos, así que atentos y pongan mucha atención. Vamos al editor HTML Brackets y ubiquémonos en el proyecto de la página web que construimos.
En este proyecto tenemos el index.html, que es donde tenemos toda la página que construimos. Y recordemos que tenemos este HTML que se llama contacto.html. Ahí no tenemos absolutamente nada. Este HTML es el que se abre cuando en la vista dinámica le damos clic aquí en el botón Contáctenos. ¿Sí ven? No tiene nada en este momento. Lo primero que vamos a hacer es del index.html, que es donde tenemos toda la página, vamos a copiar todo el contenido y lo vamos a pegar en la página de contacto.html. Así. Ubicados en contacto.html vamos a buscar todo el contenido de la sección principal, la sección main. Y seleccionamos todo lo que está dentro del artículo y lo borramos. Debería quedar de esta forma, en main, con un artículo vacío. En la vista dinámica, ubicándonos en el index, deberíamos ver lo siguiente. Al darle clic en el botón Contáctenos, veríamos un formulario igualito al que teníamos en el index, pero obviamente sin ya contenido en la parte principal. Muy bien, vamos entonces al código y nos ubicamos en contacto.html y en el artículo vamos a incluirle un encabezado. También un párrafo con el mensaje: hola, utilice este siguiente formulario para ponerse en contacto con nuestro equipo. Responderemos lo más pronto posible. Después del párrafo coloquemos la etiqueta HR. Esta etiqueta HR genera una barra horizontal que sirve como una especie de separador de contenidos. En la vista dinámica tendríamos lo siguiente. Hasta este momento no hay necesidad de aplicar estilos a lo que hemos colocado. Insertemos ahora sí el formulario en el HTML. Le colocamos el identificador único al formulario, en este caso sería formulario contacto. Incluyamos dentro del formulario los siguientes campos, que son el campo donde va a ir el nombre, donde va a ir el apellido y donde va a ir el email. En este punto, amigos, pongan atención porque voy a incluir un tipo de campo que no había explicado anteriormente. Es un tipo de campo lista desplegable. Este tipo de campo no se utiliza a través de la etiqueta input, sino que tenemos que llamar a la etiqueta select. Como cualquier campo, le tenemos que colocar un identificador único, un nombre que lo diferencie de los demás campos del formulario y especificar si es obligatorio o no. Pero como este campo es una lista desplegable, tenemos que indicar cada una de las opciones que va a tener esa lista con su respectivo valor que lo diferencie a cada una. Y acá colocamos el texto que queremos que se visualice en cada una de las opciones de la lista. En este momento el formulario lo visualizamos de esta forma. Los campos de texto y además tenemos este campo que es el que acabamos de agregar, que es la lista desplegable con cada una de las opciones que le colocamos. Nos hace falta el campo donde va el mensaje que coloca el usuario, entonces vamos a utilizar el siguiente campo. Este tipo de campo tampoco lo habíamos visto y se almacena en una etiqueta TextArea. TextArea se comporta de la misma manera que un input tipo texto. La diferencia radica en que TextArea nos va a permitir escribir textos de más de una línea. Miremos cómo en la vista dinámica dentro del TextArea yo puedo dar Enter para generar todas las líneas que yo necesite dentro del texto. Hasta aquí entonces tendríamos todos los campos. Lo único que nos hace falta es dentro del formulario incluir el botón. Ahora amigos, lo que nos queda es ordenar esto y darles estilos. Para esto vamos a ir al código y vamos a comenzar a organizar los campos de la siguiente forma. Creemos en esta posición 4 divs y vamos a organizar los campos dentro de cada div de la siguiente forma. El nombre y el apellido dentro del primer div. Luego iría en el siguiente div el email. Así. Luego la lista desplegable en el siguiente div. Y finalmente el mensaje lo vamos a incluir en el último div. Ahora, a cada uno de los 4 divs le vamos a aplicar la clase DatosForm de la siguiente forma. Listo, así. Ahora amigos, pongan atención. Para los estilos de este formulario vamos a crear un nuevo archivo de estilos. En la carpeta CSS donde tenemos estilos.cs vamos a dar clic derecho y le vamos a decir nuevo archivo. Y le vamos a colocar el nombre, por ejemplo, formularios.css. En el HTML de la página de contacto, en el encabezado, tenemos que indicar que aparte de los estilos.cs que ya está utilizando, también debe utilizar entonces el archivo
formularios.css que acabamos de hacer. Con esto, esta página entonces ya tomará los estilos que hay en ambos archivos. Creemos el estilo para la clase DatosForm. Vamos a formularios.css y copiamos este estilo. De una vez, copiamos el estilo para los labels que están dentro de DatosForm. Hasta aquí no hemos utilizado ninguna propiedad nueva y ya empezamos a ver cambios en la vista dinámica. Coloquemos ahora el estilo que le vamos a aplicar a los campos. Vamos al archivo CSS y copiemos este estilo. Este estilo que acabamos de copiar se lo vamos a aplicar a los input, select y text area que están dentro de DatosForm. Tampoco son propiedades nuevas, pero que en la vista dinámica ya nos marcan una gran diferencia. Amigos, queremos que ahora nombre y apellido se vean en una sola línea, entonces vamos a jugar con la propiedad display. Primero vamos a ir al código HTML y acá donde tenemos el nombre y el apellido vamos a crear dos divs. El nombre lo vamos a incluir en el primer div y el apellido en el segundo div que acabamos de crear. Y a cada uno de estos divs le vamos a aplicar la clase formDatos en línea y a este también le vamos a aplicar la misma clase. El estilo para esta clase sería el siguiente, lo pegamos acá. Queremos que se distribuyan entonces en bloques en línea, que cada uno de los bloques utilice el 50% del ancho y utilizamos la propiedad boxSizing para respetar ese 50%. Al aplicar este estilo ya deberíamos tener el nombre y el apellido en línea, pero si vamos a la vista dinámica eso no lo vemos todavía. Esto pasa por una tontería, amigos, pero si no la sabemos, esto nos puede complicar la vida de una manera que ni se imaginan, ¿vale? Como en el estilo estamos aplicando a la propiedad display bloques en línea y además estamos diciendo que cada bloque utiliza el 50% y como sabemos que le estamos aplicando esta clase a dos bloques, pues básicamente sería el 100% del ancho. Por lo tanto, si hay algo entre esos dos bloques, se nos va a descuadrar el 100% y no se van a poder colocar en línea. Y ahí es donde está el problema. Para esta disposición tenemos que ir al contactos.html y no dejar ningún espacio absolutamente entre estos dos divs. Ubiquémoslos de esta forma. Ahora sí, con seguridad ya están en línea. Muy bien, podemos continuar. Esta parte acá se ve extraña con los dos campos juntos, entonces vamos a aplicar un estilo para separar esto acá, ¿vale? Entonces vamos a formularios.css y apliquemos el siguiente estilo. Son dos estilos realmente, el que le vamos a aplicar al div de la izquierda y el que le vamos a aplicar al div de la derecha. Simplemente aplicamos una margen a la derecha y a la izquierda. Con esto ya podríamos ir al HTML y a cada uno de estos div aplicar el estilo correspondiente. A este div el de la izquierda y a este div el de la derecha. Ahora sí, amigos, en la vista dinámica vemos una separación y se ve mucho mejor. Perfecto, apliquemos ahora estilos al botón de enviar mensaje. Vamos a donde está el botón y vamos a crear un div y dentro de ese div vamos a incluir el botón. A este div apliquémosle la clase DatosFormBTN. En el archivo de estilos vamos y aplicamos el siguiente estilo. De una vez también copiemos el estilo para el input que está dentro de la clase DatosFormBTN. Y también copiemos el estilo para cuando pasamos el mouse sobre el botón. En la vista dinámica ya tendríamos el formulario como lo queríamos. Pero quiero mejorar aquí un detalle que no me gusta. Quiero que exista una separación aquí entre lo que es la barra horizontal separadora y el formulario. Es un arreglo sencillo, simplemente aquí en el archivo de estilos, en la primera parte, puede ser acá, vamos a ubicar este estilo que se lo vamos a aplicar a las etiquetas HR. Lo único que vamos a hacer es una margen arriba y una margen abajo, con lo que ya obtendríamos una mejor separación. Me acabo de dar cuenta, amigos, que hace falta un pequeño detalle, pero que es interesante y que quiero que no se nos pase por alto. Miremos el formulario de contacto que les mostré al principio. En este ejemplo vemos cómo dentro de cada uno de los campos del formulario hay un texto por defecto, que al momento que lo seleccionamos y escribimos un dato real, se elimina eso que teníamos por defecto. Este efecto lo podemos lograr utilizando la propiedad placeholder que tienen los campos de los formularios. Veamos cómo se utiliza. Vamos al código HTML, aquí en contacto.html,
y ubiquémonos en el campo nombre. Puede ser aquí, después del nombre, copiemos este código donde modificamos la propiedad placeholder y aquí en el valor vamos a escribir, por ejemplo, escriba su nombre. En la vista dinámica vemos entonces ahora cómo el campo nombre ya tiene por defecto el texto escriba su nombre. Y al escribirle algo, ahora sí realmente ese texto se va a ocultar. Si lo borramos nuevamente vuelve a aparecer, ¿vale? Faltaría solo aplicarle al apellido, al email y al mensaje ese mismo efecto. En el HTML buscamos el campo del apellido y le aplicamos el placeholder. También al email y finalmente al campo del mensaje. Y con esto, amigos, ahora sí entonces tendríamos terminado completamente el formulario de contacto de nuestra página. Amigos, qué pena, otra cosa que me acabo de dar cuenta revisando algunas validaciones. Este campo del correo electrónico dentro del código lo tenemos como tipo text. Por lo tanto no nos va a validar correctamente el correo. Entonces lo vamos a cambiar de una vez a tipo email. Ahora sí, amigos, en la vista dinámica podemos poner a prueba las validaciones. Cada una, el apellido, el correo, ya le solicita el formato que debe ser, le colocamos entonces el dominio, ya debería dejarnos pasar, seleccionamos el tipo de mensaje y el mensaje. Con los datos correctamente diligenciados, oprimimos el botón y ya tendríamos enviado la solicitud de contacto. Excelente, amigos, con esto ya le hemos integrado una nueva funcionalidad a esta página que construimos. Muy bien, hemos llegado al final de otro video más. Recuerden, si tienen dudas aquí en los comentarios de este video. En la descripción encontrarán el código fuente y otra información importante. Amigos, no se pierdan los videos que están por llegar. Gracias, amigos, recuerden suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis contenidos y videos. Hasta una próxima. Chao.